Así de que es. incluye esa oposición. Sí, y que además le fue bien, fue alcalde electo en la comuna de Providencia, en reemplazo de la candidata presidencial del sector, Evelyn Matei. Tenemos a Jaime Belolio, alcalde electo, ex ministro y también ex panelista de nuestra radio. ¿Cómo le va, señor alcalde? Alcalde electo. Hola, Alcalde ¿cómo electo. están? Muy buenos días. ¿Cómo Un gusto, estás, pues bien, Jaime? contento. Sí, ¿no? Bueno, las posibilidades de que perdiera tampoco estuvieron nunca mucho sobre la mesa. Bueno, yo creo que uno nunca tiene que dar una carrera por ganador, Ya. pero la verdad es que es cierto que desde el inicio sentimos que había una buena llegada. Al hacer estos diálogos que hicimos con más de 1.500 vecinos y vecinas, sentimos que había como una buena vibra también. Y eso en parte es por la gran gestión que hizo Evelyn Matei en la comuna de Providencia. Así que Mm. teníamos claro que parte de eso estábamos también poniendo en riesgo. Así que era una tarea que era, Ya, que ese era relevante. es un punto relevante lo que dice Jaime, la conciencia que habían algunos candidatos de que aquí no solo se jugaba la municipal, no solo se jugaba el consejo regional, no solo los concejales, sino que también estaba en juego o en evaluación la candidatura presidencial del sector. ¿Salió fortalecida Evelyn Matei en ese sentido? O sea, primero solamente déjame un segundo agradecer a todas Sí. las personas de vecinos y vecinas de Providencia porque sacamos un 59,4% que es un gran resultado. Es mayor a lo que nosotros esperábamos, así que se agradece enormemente y significa una tremenda responsabilidad que es mantener esa vida buena que existe en Providencia. Segunda cosa, creo que estas elecciones también, ustedes algo estaban comentando, volvieron a mostrar no solo como el resumen de las últimas elecciones, si uno sacara como el promedio de la elección del plebiscito de salida, uno, de la elección de los consejeros del plebiscito o del proceso constituyente segundo y el de salida, es como una apuesta a cierta moderación, pero particularmente en el foco de cómo se mejora la vida cotidiana de las personas. Es decir, frente a ese futuro que está cancelado, que conversamos tantas veces, ¿no? Mm. Que estamos viviendo un presentismo, ¿cómo trato de superar las vallas del presente que tiene que ver con mi seguridad, con mantener mi trabajo, con mantenerme sano, con mis hijos, con mis hijas, con mis nietos, etcétera? Y en eso los gobiernos locales tienen una mayor labor. Entonces yo creo que el tratar de volver a regenerar nuestro tejido social desde el barrio para la comuna, para la región es fundamental, de manera de creer más en la política. Y ahí creo que se ve fortalecida a Evelyn Matei, porque no es solo una persona que dice cómo se pueden hacer algunas cosas que le sirven en el orden del país, sino que también lo ha hecho en la gestión local. Entonces, la plataforma desde las comunas que tomó Evelyn Matei en los últimos meses, creo que es muy potente como discurso que le hace sentido a las personas, no solo como algo que pasa por arriba de ellos, ¿no? Sino que es algo concreto que le permite mejorar la calidad de vida y sentirse mejor en las distintas partes del país. Jaime, tú sacaste un porcentaje mayor al que sacó Evelyn Matei en la en su reelección, ¿cierto? Sí. Ya, que es como casi cerca del 60%. ¿Cuánto de ese resultado, cuánto del triunfo de Jaime Belolio, alcalde electo, se lo debes a Evelyn Matei en términos de heredar? Yo sé que los votos no se heredan, pero es evidente que hay gente que vota por el candidato de la alcaldesa a la que le tienen cariño y la apoyan, etcétera. ¿Cuánto de tu triunfo se lo debes a Evelyn Matei? No, por supuesto que mucho. Por eso decía yo que los dos periodos de Evelyn Matei, en donde hubo una gran gestión en la comuna, son súper reconocidas de manera transversal. Entonces, hay una em, necesidad de mantener esa vida buena de Providencia y, por tanto, de la gestión de lo que ocurre en los barrios de Providencia. Y esa es una puerta de entrada que, por supuesto, era muy significativa, muy valorada por todas las personas. Y de ahí, por eso nosotros teníamos como meta con mi equipo, decimos, mira, lo higiénico es ganar, Mm. la meta es el 54% que sacó Evelyn Matei la vez Mm. anterior, y de ahí en adelante es puro premio. Y entonces yo creo que fue también, porque hicimos una campaña bien bonita, una campaña que estuvo enfocada en Providencia, porque existe como el desafío, ¿no? Para personas que habíamos participado previamente en política, de hacer una campaña que tuviera como una mirada nacional en términos de los temas que toca y por tanto de cómo te enfrentas, digamos, a las alternativas posibles o lo que hicimos nosotros que es una completamente local. Y por supuesto también es cierto que el Frente Amplio en las comunas que son vecinas a Providencia, el Frente Amplio del Partido Comunista más bien, Recoleta, Santiago Centro, Ñuñoa, más otras experiencias,
lo que hicieron fue deteriorar la calidad de vida de las personas que habitaban en esos lugares. ¿Por Por qué? tanto, En base a qué dices eso? por los problemas que tienen en seguridad, por los problemas en el pasado de la justificación de la violencia, por problemas de deterioro de los espacios públicos. O sea, en Recoleta la división de Providencia a Recoleta es Pionono, y en una esquina uno ve que hay turismo, hay problemas por supuesto, ¿no? Pero que hay una vida que se puede vivir, digamos, y en la otra opera el crimen organizado. Y eso es porque ideológicamente no se creía en la seguridad. Eso es lo que pasaba con el Mm. exalcalde Jadwe, digamos. Espero que el nuevo alcalde Jadwe tenga una mirada distinta basada al menos en proteger a los ciudadanos. En el caso de Santiago Centro fue exactamente lo mismo. O sea, se fue más de 1 millón de personas en 5 años de Santiago Centro. El deterioro que existe en varias partes de Santiago Centro le afecta también a Providencia, no solamente en Plaza Italia, Plaza Baqueano, sino que también en otros lugares que son los límites, digamos. Y con Ñuñoa hubo un mucho mejor trabajo en zonas como el barrio Italia y otros sectores que se podía hacer Mm. un patrullaje conjunto, digamos. Pero las personas vieron el deterioro que se produjo en la calidad de vida en aquellas administraciones que se decían súper progresistas, pero más Mm. bien lo que fue, Pero si fue lo fuera, contrario, ¿no? sí, Jaime Belolio, alcalde electo de Providencia, si fuera tan así, al oficialismo le habría ido pésimo. Probablemente habría perdido toda la alcaldía, muchas alcaldías, no solo por eso, por el problema de gestión que tú señalas, sino que se uniría, se empalmaría también, ¿no es cierto?, a la evaluación del gobierno del presidente Gabriel Boric, que en las últimas semanas lo ha pasado, ha estado bien cuestionado, pero que tampoco nunca ha tenido, digamos, una gran aprobación, se mantiene ahí en ese 27, 30%, pero si la evaluación fuera así de cruda, el oficialismo estaría más en el suelo de lo que finalmente quedó, ¿o no? Mira, dos cosas. Primero, que a veces se nos olvida desde Santiago que hay solo 82 comunas que tienen más de 50.000 habitantes. ¿Ah? Las otras 270 tienen eh, menos de 50.000, por tanto son historias completamente distintas, Sí. donde se conoce mucho más al alcalde, se conoce mucho más a quienes van de candidato a Pero tienes concejal. Eh, perdona, tienes una situación como la de Claudio Castro en Renca o como la de y, Tomás Bodanovich en En Maipú. Maipú. O y ahí me quería pasar a eso, sí. ¿no? Después hay otras que fueron disputas mucho más estrechas, como el caso de Viña del Mar, como el caso de Valparaíso, y el caso de Maipú y de Renca son efectivamente distintas porque han tenido buena gestión, ¿no? O sea, y es algo que ha sido reconocido también, y más aún, digamos, yo a ambos les tengo aprecio. Y nos vamos a juntar, y yo le he dicho varias veces, no podíamos en la mitad de la campaña, ¿no? Pero le he dicho, oye, me gustaría saber cómo hicieron este tipo de cosas, porque ahí se nota que hay una gestión que fue mucho más desideologizada, o sea, que realmente estuvo basada en lo que las personas necesitaban y querían. No es así lo que ocurrió en el caso de Santiago Centro, no es así lo que ocurre en el caso de Recoleta, y por eso yo decía que las comunas vecinas a Providencia tuvieron ese deterioro en la calidad de vida, y el temor que tiene el providenciano, digamos, la persona que vive en Providencia era ese. Evitemos el deterioro tal como le ocurrió a esta comuna y esta otra comuna. La vida de barrio, que es tan importante para generar las confianzas, necesita fortalecerse, porque nosotros estamos más seguros no en la medida que nos encerramos más en nuestras casas, sino que en la medida que ocupamos más nuestros espacios públicos. Es Y difícil, eso, perdona, pero Jaime, perdona, Connie, es difícil pensar en un país donde el crimen organizado es una realidad, ya ni siquiera es una amenaza, es una realidad desde Arica a Punta Arenas. Es así que es. cuando uno sigue la pista del tren de Aragua se da cuenta que ya llegó al sur. Que exista alguna comuna que quede como encapsulada, quizás la Dehesa, quizás Vitacura, pero Providencia está, como tú dices, nuclearmente muy en frontera con muchas otras comunas, entonces es difícil pensar que se va a poder mantener a salvo, digamos, de esas amenazas, ¿o no? O sea, las amenazas están, y hay operaciones que, por ejemplo, como te decía, en torno a Bellavista, ocurren que hay miembros que parten en Recoleta, se agarran a balazo y terminan en Providencia. O sea, hay hechos que uno necesita trabajar conjuntamente con el resto de las comunas. O sea, para el ciudadano común y corriente le da lo mismo si el límite es Pionono o es Vicuña Maquena o es Licey Parada, ¿no? Lo que quiere, obviamente, es poder transitar libremente y que haya mucha seguridad. Entonces, yo creo que nadie está ajeno a los problemas de seguridad, y por lo mismo yo me alegro sinceramente que el gobierno haya cambiado de opinión, porque la razón por la cual hoy día se aprueban tantos proyectos en materia de seguridad es porque quienes están en el gobierno cambiaron de opinión. No porque quienes estamos en la oposición hayamos cambiado de opinión, es porque ellos que votaban en contra de todo, ahora no, se dan cuenta de que es un tema que es importante para la calidad de vida y para defender la dignidad de las personas. Entonces,
Yo creo que ahí tenemos una tarea que es conjunta, que espero que sea además con el gobierno regional, con los consejeros regionales. Los temas urbanos en eso son clave, como también lo hemos conversado muchas veces. Por Providencia pasan 2 millones de personas. Eso quiere decir que lo que Claro. pasa en Providencia no queda en Providencia, sino que de alguna manera afecta a toda la región. Entonces hay temas urbanos que no son solamente las veredas, la arboleda, las plazas y los parques. Es mucho más que eso. Es como mejoramos la experiencia de tal forma que pasar por Providencia sea un lugar seguro, un lugar de respeto, en donde le vayamos achicando el espacio al crimen organizado y al crimen desorganizado, ¿no? A Bien. cualquiera de los dos lo vayamos empujando por fuera. Estamos conversando con el alcalde electo de Providencia, Jaime Belolio. Jaime, quiero preguntarte por tu mirada en general digamos, de los resultados de tu sector. La UDI llegó a esta elección con problemas arrastrando los efectos, digamos, del caso Audio, afectada y golpeada por ese caso, antes por el caso, digamos, el padre del expresidente de la UDI, ¿cierto?, Eduardo Macaya, estaban un poquito temerosos de cómo les iba a ir. Y vemos, comentamos aquí que Guillermo Ramírez está pero exultante frente a los resultados del domingo. Parece ser que realmente tenían temor de que les fuera mal. O la evaluación es porque a Republicanos no le fue tan bien y Chile Vamos siente que recupera un poquito la proporción del poder dentro de la derecha. ¿Cuál es el motivo de la celebración, a tu juicio, de Chile Vamos? Bueno, Y yo de la creo que UDI. es una mezcla de las anteriores. En primer lugar, las elecciones municipales en las comunas más grandes, es decir, en estas 80 que tienen más de 50.000 habitantes, es una en la cual es una historia por cada una de esas 80 comunas. ¿Ah? O sea, es difícil sacar como una única historia que las cruce a todos, probablemente en las elecciones de consejeros regionales y de gobernadores, que están más arriba de lo cotidiano de las personas, salvo en algunas regiones más pequeñas. Hay un voto más como de marca, ¿no? Hay un voto como más político y en esta segunda vuelta de gobernadores yo creo que vamos a ver más la lógica como de plebiscito. Pero, sin embargo, en las elecciones municipales hay harto de la búsqueda de quién me asegura que mi vida cotidiana pueda o permanecer de cierta manera o mejorar de cierta manera. Entonces, yo creo que era difícil sacar como tantas conclusiones por sector político, y salvo que esas candidaturas hubiesen estado enfocadas como en la contingencia nacional, y como ha sido brutal y cambiante, eso obviamente afectó después la intención de voto, digamos, en las distintas candidaturas. Entonces, a ver, yo diría que fue un buen resultado para Chile Vamos porque la vez anterior no fue pésimo, Sí. pero a la vez quedamos en buena posición, digamos. O sea, Renovación Nacional es el partido que saca mayor cantidad de concejales. Chile Vamos, UDI Populi viene un poquito después. Había como una expectativa de analistas, ¿no? De que el Partido Republicano iba a ser más que la suma de Chile Vamos completo, ¿no? Y ninguna de esas cosas ocurre, por eso Quiere le decía al decir, inicio, perdona, Jaime, quiere decir es eso que como el promedio de las elecciones pasadas, Sí. ¿no? Como esa lógica de ir a buscar la moderación, ir a buscar como la mejora de lo cotidiano, sin como Pero en lo la político, gran sí, polarización. pero en lo político propiamente tal, Jaime Belolio, la UDI tiene que dejar de mirar al Partido Republicano como su gran amenaza, este temor que tenía la UDI de tener fuga, digamos, no era tan, no es tan amenazante el Partido Republicano para ustedes. Es que yo lo que veo hoy es que no puede ser tomado como una amenaza, sino que como otra coalición u otro grupo, digamos, otro partido. Yo creo que se hace, si bien he escuchado algunas voces que dicen, oye, con esto como que se acabó esta idea de hacer un partido Chile Vamos, porque, mire, no fue bien así. Yo creo que esto es de alguna forma circunstancial, es decir, los vaivenes de la contingencia nacional que ha sido brutal hicieron que cambiara, digamos, en las elecciones que eran más eh, de personas menos conocidas y por tanto más de marca. Sin embargo, eso no tiene por qué mantenerse así. Y yo creo que para dar certezas de gobernabilidad, para dar certezas sobre lo que va a venir, nosotros necesitamos conformar una federación de partidos, es decir, que todas las personas que han votado por Chile Vamos sepan de que va a haber un mecanismo por el cual los partidos se van a poner de acuerdo siempre. Y a continuación después veamos si se hace o no un partido único, pero primero tiene que haber una institucionalidad. ¿Ah? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Porque Una ya especie no de ocurre. concertación de la derecha. Claro, claro. Ahora,
ya nos ocurrió que en varias comunas, por el hecho de ir separados, perdimos. Sí, po. Jaime, ¿escuché bien o dijiste que la segunda vuelta de gobernadores va a ser un plebiscito para el gobierno? Yo creo que se va a tomar como tal, digamos, o sea, no en todas las ocasiones, porque hay algunas donde pasaron 2 personas de izquierda, digamos, otras pasaron Chile Vamos con republicanos, pero Sí, en los pero eso demás pasó en 9 en dos casos, regiones, Antofagasta para digamos, el oficialismo y Los Lagos para la derecha. Pero en el resto de las regiones, ¿va a ser un plebiscito para el gobierno? mi impresión es que en las regiones más populosas va a ser un poco así, porque van a haber como dos modelos. Eh, hay una línea, digamos, que evidentemente va a ser continuadora de gobierno y otra que va a ser de las oposiciones a gobierno. Entonces, por eso lo quería vincular con lo de antes, ¿no? En esto que Chile Vamos sea como tal una unidad, que tenga una forma de resolver Mm. sus problemas internos, digamos, y Y tomar sus Evelyn, decisiones es lo que permite que luego tú hagas ese pacto con republicano, que es otra cosa, digamos, en otros partidos legítimamente, y con el centro democrático, que también es fundamental mm, para que no va a ser sea solo Chile difícil, Vamos, sí, quizás no, va a no ser, basta solo con un sí, grupo. quizás se nos fue el tiempo, Jaime Bolívar, pero quizás va a ser difícil porque el Partido Republicano tiene su candidato presidencial, que es José Antonio Kast, que ha dicho que va a ir sí o sí a primera vuelta, y Evelyn Matei, que es la candidata de Chile Vamos, que entonces no van a haber primaria, va a ser difícil conciliar. ¿Tú crees que Evelyn Matei quedó más cerca de la presidencia después de estas elecciones municipales? Mira, no importa que vayan a primera vuelta, lo importante es dar la certeza de que vamos a cooperar en una eventual segunda vuelta presidencial o en esta segunda vuelta de elecciones de gobernadores, digamos. O Mm. sea, yo creo que a eso voy con aterrizar certezas que mejoren la calidad de vida finalmente de las personas. Yo creo que sí, Evelyn Matei quedó hoy día en una mejor posición por su trabajo como alcaldesa, porque tiene la experiencia pasada y presente, digamos, de cómo enfrentar las dificultades que hoy día están viviendo las personas que tienen que ver con estas seguridades, ¿ah? La seguridad de poder caminar tranquilos por las calles, mantener sus trabajos, mantenerse sanos y poder tener esperanza. Yo creo que eso es algo que es central. No puede ser solo una cuestión negativa, sino que también tiene que ser una esperanza. Y en esa esperanza tiene que estar la tranquilidad de cómo se hacen las cosas. Yo creo que Bien. en eso Evelyn Matei ha quedado muy Jaime bien posicionada. Belolio, alcalde electo de Providencia. Bueno, suerte en esta gestión, en esta nueva etapa y muchas gracias por esta conversación aquí en Muchas Pauta de Análisis. gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.